Hoy por la mañana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, garantizó recursos para la atención de los adultos mayores en 2018 y aprovechó también para advertir, para garantizar que no habrá incremento ni nuevos impuestos también aquí en el 2018. Así sus palabras. Quiero hacer un compromiso para el próximo año en el presupuesto que vamos a mandar a la Asamblea Legislativa. Ahí va el anuncio. No vamos a subir los impuestos en la Ciudad de México. Ni impuestos nuevos, ni vamos a subir los impuestos. Al inaugurar la Feria de Servicios Sociales instalada en la explanada del Monumento a la Revolución con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor, el jefe de gobierno también se comprometió a mantener el presupuesto que se ejerce para la completa operatividad de la pensión alimentaria durante 2018. Vamos a dejar garantizado 2018 desde este ejercicio presupuestal en el 100% para que siempre su tarjeta esté con los recursos necesarios para tener la atención médica, para tener los apoyos. Con la presencia de decenas de hombres y mujeres adultos mayores capitalinos, el mandatario refrendó su compromiso para la creación de otras clínicas odontológicas especializadas en este sector de la población. Estas serán ubicadas en Álvaro Obregón y Gustavo Amadero. Destacó que en la clínica de Iztapalapa a la fecha se han atendido 30,000 pacientes. Mancera Espinosa pidió a los beneficiarios de la pensión alimentaria aprovechar los beneficios que tiene la tarjeta, entre los que destacan visitas gratuitas al cine, descuento en cadenas restauranteras, así como en boletos de avión para viajar. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.